Buenas noches, esta es la presentación del proyecto de cadenas de Markov. Específicamente el tema que tratamos fue el clima, entonces utilizamos una base de datos de series de tiempo del clima en Delhi de enero del 2013 hasta abril del 2017 y lo que nos dice es en cierto día cuál era la temperatura media, la humedad, la velocidad del viento y la presión. Entonces, lo que hicimos fue exportar esta base de datos a RStudio, es lo que se hace acá. Como es una cadena de Markov, lo que queremos es trabajar con estados. Entonces, en este caso, los estados son los diferentes tipos de clima. Entonces, la base de datos no dice específicamente una clasificación, solo hay como datos de numéricos. Entonces, procedimos a hacer esta clasificación. Para hacer esta clasificación investigamos un poco acerca del clima. Damos la clasificación climática de Köppen que nos dice que cuando la temperatura es mayor a 18 centígrados, entonces se considera cálida. Habla un poco acerca de humedad y utilizamos también esta página para poder calcular la humedad absoluta, teniendo los datos que tenemos y poder hacer nuestra clasificación. Entonces, importamos la base de datos que está acá. Luego, lo que hacemos es manipularla. Entonces, si la temperatura media es menor a 18, decimos que el clima es frío, menor a 22, templado, y cualquier otro caso, o sea, pues mayor a 22 sería cálido. Eso con respecto a la temperatura. Y con respecto a la humedad, tenemos datos de humedad que son gramos de agua por metro cúbico, pero según lo que investigamos hay que convertirlo a humedad absoluta. Entonces, dependiendo de la temperatura, tenemos una máxima posible contenido de agua en el ambiente. Entonces, dependiendo de la temperatura, hacemos esta conversión a humedad absoluta, que es la que obtenemos en esta columna. Ya teniendo eso, clasificamos si la humedad absoluta es menor o igual a 30, entonces es un clima seco. Entonces, si es frío, templado, cálido, le agregamos aparte si es seco, o si es húmedo, si la humedad absoluta es mayor o igual a 65. Entonces ahí ya vamos a tener los diferentes estados: cálido, cálido seco, frío, bueno, puede ser cualquier combinación de cálido, frío, templado, junto con seco, nada o húmedo. En, en realidad podrían ser 9 combinaciones, pero por los datos que tenemos, vemos que tenemos 7 estados diferentes. Entonces, ya teniendo esto, lo corremos. Entonces aquí a la base de datos le agregó la clasificación de clima, que serían nuestros estados. Y con esto queremos obtener la matriz de transición, que sería nuestro intervalo de tiempo son días, porque los datos están como por un día. Entonces, dependiendo de hoy está frío y pasó al día siguiente a frío húmedo. Entonces a la matriz de transición le sumamos 1 a frío húmedo, frío húmedo, que en este caso es 4,4. Y así vamos a ir sumando dependiendo de qué, qué clasificación hay hoy y la clasificación del día siguiente. Eso lo vamos a guardar en Transmatrix y al final lo vamos a normalizar con la suma de cada renglón, para que la suma en cada renglón sea 1, como debe de ser. Entonces, con esto obtenemos la matriz de transición, que está aquí. Aquí está. Por ejemplo, 1 es cálido, 2 es cálido seco, 3 es frío y así. Así es como
como aparece la matriz de transición. Por ejemplo, la probabilidad de 4 a 3 es 0.52, que, o sea, es la probabilidad de ir de frío húmedo a frío. Y luego la matriz de permanencia, o bueno, la distribución estacionaria, que es la probabilidad así a largo plazo de terminar en algún estado, dado que estamos en cualquier estado inicial, pues la obtenemos multiplicando un vector, que en este caso, como son 7 estados diferentes, sería un vector de 1 por 7, por la matriz de transición muchas veces. En este caso lo hicimos 500 veces. Y lo que obtenemos es la distribución estacionaria, que es esta. Entonces vemos, por ejemplo, que el estado más probable en el que vamos a estar en algún punto es el número 2, que es cálido seco. Luego vamos a preparar los datos para graficar. Esto es como un procesamiento para convertirlo a un grafo. O sea, para convertir a grafos en RStudio con la librería iGraph necesitamos el data frame de cierta manera. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Lo convertimos a grafo y lo graficamos. Básicamente la información que necesita el grafo es teniendo un nodo origen y el nodo destino, es el peso. Bueno, puede o no haber un peso, pero estas serían como las conexiones del grafo. Y al final la gráfica que obtenemos es esta. Y la interpretación de esta gráfica, que en RStudio es un grafo, pero para nosotros pues es nuestra cadena de Markov. Tendríamos nuestros 7 estados posibles del clima en Delhi, como los hemos declarado. Tenemos las diferentes probabilidades de pasar de un estado a otro. Vemos, por ejemplo, el cálido seco es casi un estado absorbente, porque la probabilidad de cuando estás ahí, quedarte ahí es de 0.973, y esto también lo vimos en la distribución estacionaria, que era como el estado con mayor probabilidad de estar ahí en algún punto. Esta gráfica tiene sentido porque si nosotros vemos los datos, o sea, los datos que teníamos al principio, como que no hay muchos cambios en el clima en periodos cortos de tiempo. O sea, si hoy es cálido seco, lo más probable es que mañana sea cálido seco, y si ya pasamos a frío, entonces se va a quedar en frío y así. O sea, como que los cambios son un poco, o sea, paulatinos. Entonces las probabilidades más grandes están en quedarse en un mismo estado, y pasar a otro estado pues es un poco más raro. O sea, solo como que te quedas en cálido seco, cálido, te quedas en frío húmedo, frío. Y esa sería nuestra cadena de Markov.